El encargo llegó un martes por la mañana. De esos, en los que la rutina se impone sin resistencia. Un correo breve, casi impersonal, del Departamento de Obras Públicas a revisión estructural, previa a demolición, Hospital San Jerónimo, edificio clausurado desde 1987. Nada fuera de lo común, salvo el nombre. El Hospital San Jerónimo llevaba décadas siendo un vacío incómodo en el mapa de la ciudad. No figuraba en recorridos urbanos, ni en planes de restauración. Simplemente estaba ahí, en un bloque gris, tapiado, esperando ser olvidado. Para mí, como arquitecto, especializado en peritajes previos a demolición, era solo otro cadáver de concreto al que había que certificar antes del derrumbe. El primer día, no entré al edificio. Mi trabajo comenzó en la oficina, rodeado de planos amarillentos, carpetas deformadas por la humedad y fotografías aéreas en blanco y negro. San Jerónimo había sido ampliado varias veces entre los años 40 y 70, lo cual explicaba cierta falta de coherencia en su diseño. Pasillos añadidos, alas improvisadas, quirófanos reubicados. Nada que no hubiera visto antes, hasta que encontré la fotografía. Era una imagen tomada en 1962, el ala norte del hospital, vista desde el patio interno. La amplié en pantalla por pura costumbre profesional, y entonces lo noté. Entre dos bloques perfectamente documentados, aparecía una puerta. No un acceso menor, ni una salida de emergencia. Una puerta sólida, empotrada en un muro interior, con un número metálico encima. Volví a los planos oficiales. Planta baja, primer nivel, subsuelo. Revisé versiones originales y copias posteriores. Ese espacio no existía. Donde la fotografía mostraba una puerta, los planos señalaban un muro continuo, sin huecos, sin modificaciones registradas. Pensé en un error de archivo o en una remodelación nunca documentada. Aún así, algo no encajaba. Busqué más fotos. Encontré 3. En todas aparecía la misma puerta, siempre desde distintos ángulos. Siempre ahí. El número sobre el marco era borroso, pero legible en sala 23. No había ninguna sala 23 en los registros del hospital. Solicité acceso al edificio esa misma tarde. Las llaves llegaron con una advertencia innecesaria. No se recomienda ingresar, solo la ignoré. Siempre lo hacía. Los edificios vacíos no muerden. O eso creía. Entré a San Jerónimo al anochecer. El aire olía a óxido y desinfectante viejo, como si el tiempo se hubiera detenido a medio limpiar. Mis pasos resonaban con un eco antinatural, más largo de lo debido. Encendí la linterna y comencé a recorrer el ala norte, plano en mano. Conté puertas, medí pasillos, todo coincidía, hasta que no llegué al punto exacto donde, según las fotografías, debía estar la sala 23. Frente a mí solo había un muro liso, continuo, intacto. Pasé la mano por la superficie en concreto frío, sin juntas visibles. Entonces sentí algo extraño, una vibración leve, casi imperceptible, como si el muro estuviera respirando. Apoyé la palma con más firmeza, y el muro cedió. El muro no se abrió como una puerta común. No hubo bisagras, ni crujidos, ni ese suspiro viejo de la madera cediendo. Simplemente dejó de ser sólido. La presión de mi mano encontró un vacío repentino, y tuve que apoyar el pie hacia atrás para no perder el equilibrio. Frente a mí apareció una abertura rectangular, perfectamente delineada, como si siempre hubiera estado ahí, y yo recién aprendiera a verla. El plano cayó al suelo. Alcé la linterna y la luz atravesó el umbral. Del otro lado, no había polvo ni telarañas. El aire parecía limpio, demasiado limpio para un edificio abandonado durante casi 40 años. La abertura no tenía marco visible, solo una sombra precisa, recortada en el concreto. Miré detrás de mí. El pasillo seguía igual en puertas numeradas, pintura descascarada,
silencio. Crucé la abertura con cautela, más por curiosidad profesional que por valentía. El cambio fue inmediato. La temperatura descendió apenas un par de grados, lo suficiente para erizarme la piel. El sonido del hospital quedó atrás, amortiguado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. La linterna iluminó un espacio que no lograba medir con exactitud. No era grande, pero tampoco pequeño. Cada vez que intentaba calcularlo, la distancia entre las paredes parecía variar. No había ventanas, no había lámparas. Sin embargo, el cuarto estaba tenuemente iluminado por una claridad difusa que no proyectaba sombras definidas. Las paredes eran lisas, sin pintura, de un tono gris uniforme que me resultó inquietantemente familiar. Avancé un paso. El suelo respondió con un leve crujido, como madera antigua, aunque visualmente era concreto. Bajé la vista. Durante un segundo, juraría haber visto un patrón distinto bajo mis pies. Algo más cálido, casi doméstico. Parpadean, el suelo volvió a ser gris. Respiré hondo y levanté la cámara del celular. Tomé una fotografía. La pantalla mostró algo distinto a lo que yo veía. En la imagen, el cuarto parecía más angosto, el techo más bajo, y al fondo, donde no había nada frente a mí, aparecía una pared con manchas oscuras, como marcas de humedad con forma irregular. Un pitido suave resonó a mi espalda. Me giré de golpe. La abertura por la que había entrado ya no estaba. En su lugar había una pared idéntica a las demás, sin grietas, sin marcas. Toqué la superficie con ambas manos, sólida, inmóvil. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a pensar con lógica. Viejos edificios generan ilusiones. El estrés altera la percepción. Nada más en entonces, noté algo que no estaba antes. En la pared frente a mí, lentamente, comenzó a formarse una línea. No se dibujaba, emergía desde el material mismo, como si el concreto recordara algo que había olvidado. La línea se convirtió en un contorno. El contorno, en una forma reconocible, una puerta, no igual a la de las fotografías Esta era distinta, más estrecha, más personal. La manija apareció a la altura exacta de mi mano, como si el cuarto hubiera tomado medidas. Di un paso atrás. El corazón me golpeaba con fuerza. No abrí la puerta. No, todavía sentía que el cuarto esperaba algo de mí, aunque no sabía qué. Un sonido comenzó a filtrarse desde el otro lado del panel, recién formado en voces apagadas. Un murmullo conocido, imposible de ubicar en la memoria. Reconocí una risa, mi risa. La puerta empezó a abrirse sola. La puerta no se abrió del todo, se detuvo a medio recorrido, como si midiera mi reacción. Desde la rendija escapó una luz más cálida, amarillenta, completamente distinta a la claridad neutra del cuarto. Junto con la luz, llegó un olor que me atravesó de inmediato, café recién hecho y pintura fresca. Mi pulso se aceleró. Ese olor no pertenecía a ningún hospital. Acerqué el rostro con cautela. Del otro lado no había camillas ni instrumental médico. Había una oficina, mi oficina. El escritorio estaba dispuesto exactamente como lo había dejado esa misma mañana, el plano doblado a la derecha. La taza manchada de café frío, el pequeño modelo de cartón de un edificio que nunca llegué a construir. Retrocedí instintivamente. Choqué con la pared detrás de mí, aunque juraría que antes estaba más lejos. El cuarto había reducido su tamaño, como si quisiera mantenerme cerca de la escena. Dentro de la oficina, alguien se movía. Era yo. Me observé desde fuera, sentado frente al escritorio. Más joven, o quizás solo más cansado. El otro yo hablaba por teléfono. No escuchaba palabras, pero entendía el tono en entusiasmo contenido. Esa forma en la que uno finge seguridad frente a una oportunidad inesperada. Colgué el teléfono, él lo hizo, y sonreí. Esa llamada nunca ocurrió. Conocía cada detalle de mi vida profesional. No había habido ningún proyecto así, ningún cliente, ningún momento de triunfo similar. Y sin embargo, la escena era tan precisa
que mi memoria intentó aceptarla como real. La escena cambió sin transición. Ahora estaba de pie frente a una ventana, observando la ciudad al atardecer. Una mano tocó mi hombro. Desde atrás, sentí el contacto en mi propio cuerpo, como un reflejo tardío. Me giré y vi a una mujer cuyo rostro reconocí al instante. Alguien que casi fue parte de mi vida. Alguien a quien nunca llamé. En la escena, yo sí lo había hecho. La conversación era silenciosa, pero el lenguaje corporal lo decía todo en complicidad, cercanía, un futuro que no sucedió. El cuarto no mostraba fantasías. Mostraba decisiones, caminos que se bifurcaron sin que yo lo notara. Un zumbido grave recorrió las paredes. El espacio vibró suavemente. Como un organismo satisfecho, sentí una presión en el pecho, una mezcla de melancolía y miedo. No quería seguir mirando, pero tampoco podía apartar la vista. La escena final fue la peor. Me vi frente a un hospital, no San Jerónimo, uno moderno, activo. Llevaba un sobre en la mano. Lo abría en mi rostro se endurecía. Luego venía el gesto que reconocí al instante, el leve temblor en la mandíbula, cuando intento no derrumbarme. Nunca había estado ahí, nunca había recibido ese diagnóstico. La luz se apagó de golpe. La puerta desapareció como si nunca hubiera existido. El cuarto volvió a su neutralidad inquietante. Caí de rodillas en el silencio. Fue absoluto. Hasta que una frase apareció grabada lentamente en la pared frente a mí, como si alguien la escribiera desde el interior del concreto. Esto aún puede ocurrir. Entonces, entendí algo que me heló la sangre. El cuarto no mostraba recuerdos falsos. Mostraba futuros posibles. Y yo acababa de convertirme en parte de su diseño. No recuerdo cómo salí del hospital esa noche. Tengo fragmentos en el pasillo, alargándose más de lo normal. La puerta principal, apareciendo demasiado rápido. El aire frío, golpeándome el rostro, como si despertara de un sueño pesado. Cuando estuve afuera, con las luces de la calle y el sonido distante del tráfico, me apoyé contra una reja oxidada y respiré, como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. Me dije que no volvería. Duré menos de 24 horas. A la mañana siguiente, en mi departamento, encontré pequeñas grietas en mi rutina. La cafetera estaba encendida cuando juraría haberla apagado. Un correo de un cliente que no recordaba haber conocido mencionaba una reunión que, según él, ya habíamos discutido. Detalles mínimos, pero suficientes para recordarme la frase en la pared. Esto aún puede ocurrir. Regresé a San Jerónimo al anochecer. Esta vez, con la excusa de completar mediciones pendientes en Mentían, quería volver al cuarto. No tuve que buscarlo. El cuarto me encontró a mí. Donde el día anterior había un pasillo secundario, ahora había una abertura oscura, demasiado limpia para ser real. Crucé, sin pensar. El espacio volvió a ajustarse a mi presencia, estrechándose lo justo para obligarme a avanzar. Esta vez, no apareció una puerta. Las paredes se transformaron en superficies vivas. Imágenes emergieron directamente del concreto, como reflejos en agua turbia. No había marcos ni límites claros. Las escenas flotaban, se solapaban. Me vi discutiendo con alguien que nunca reconocí. Me vi firmando documentos que jamás había leído. Me vi solo, en un departamento distinto, más pequeño, con cajas sin desempacar y un silencio definitivo. Cada escena se detenía justo antes del momento crucial, antes del golpe, antes de la decisión, antes del error. El cuarto no necesitaba mostrar finales. Yo los completaba solo. Entonces, apareció una escena distinta, más nítida, más estable. No fluctuaba como las demás. Era yo, acostado, en una camilla, luces blancas sobre mi rostro, el sonido rítmico de un monitor cardíaco. Miré alrededor y reconocí el lugar con horror en San Jerónimo. Pero activo, vivo, como en las fotografías antiguas. Un médico se acercaba con una carpeta en la mano. No vi su rostro, pero vi el encabezado del documento cuando lo colocó sobre mi pecho. Una fecha estaba subrayada en rojo: 3 semanas, a partir de hoy. La escena
No se desvaneció, no vibró, no cambió, permaneció fija, como un plano final aprobado. Retrocedí, tropecé, grité. El sonido no salió de mi garganta. Las paredes absorbieron todo. El cuarto se contrajo de golpe, y sentí una presión brutal en los oídos, como si descendiera a gran velocidad. Entonces, la imagen desapareció. Me encontré solo, de pie, sudando, con el corazón desbocado. Frente a mí, una nueva inscripción comenzó a formarse en la pared, más profunda que la anterior. Como una cicatriz, algunos futuros resisten. Comprendí que no todas las posibilidades eran iguales, y que acababa de ver que el cuarto no estaba dispuesto a negociar. Durante días, evité volver a San Jerónimo, no por falta de tiempo, sino por una certeza creciente. Si regresaba sin entender qué era ese cuarto, no saldría ileso. Necesitaba respuestas que no vinieran de paredes que respiraban, ni de futuros que se imponían. Comencé por donde siempre empieza la verdad, incómoda, los archivos. El registro municipal conservaba cajas olvidadas del hospital, almacenadas bajo la etiqueta ambigua de material no digitalizado. Informes magicus, licencias de construcción, correspondencia interna. Leí durante horas, hasta que apareció un patrón inquietante. Entre 1958 y 1965, varios documentos mencionaban un área denominada Sala de Observación Avanzada. Nunca se le asignó número. Nunca se incluyó en planos públicos. En informes clínicos, la sala era descrita con un lenguaje extrañamente vago. No se hablaba de tratamientos, sino de evaluaciones de trayectoria, respuestas anticipatorias, pronósticos conductuales. Algunos médicos firmaban con iniciales, otros no firmaban en absoluto. Encontré un recorte de periódico local, fechado en 1966. El titular era pequeño. Casi irrelevante en hospital suspende programa experimental tras incidentes internos. El artículo mencionaba a 3 empleados que habían abandonado su puesto sin previo aviso. Uno fue encontrado semanas después, viviendo en su automóvil, incapaz de explicar por qué había dejado a su familia. Otro se arrojó desde el techo del edificio administrativo. El tercero simplemente desapareció. Ninguno fue declarado paciente. Seguí leyendo. Un memorándum interno, marcado como confidencial, describía la sala como un entorno reactivo. El texto afirmaba que el espacio no mostraba el futuro, sino que exponía al sujeto a una secuencia de decisiones potenciales, hasta que una se volvía dominante. Los médicos no observaban el resultado, observaban la reacción. Cerré el archivo con manos temblorosas. Volví al hospital esa misma noche, armado con linterna, grabadora y una determinación desesperada. Necesitaba ver el cuarto otra vez, pero esta vez con contexto. El ala norte estaba más silenciosa que nunca. El aire parecía denso, cargado de expectativa. Cuando llegué al punto donde debía estar la sala 23, el acceso ya estaba abierto, esperándome. Dentro, el cuarto había cambiado. Las paredes ya no eran lisas. Estaban cubiertas de marcas en nombres, fechas, palabras incompletas, grabadas a distintas profundidades. Algunas parecían hechas con uñas, otras con instrumentos médicos. Leí uno de los nombres. Era el mío. Di un paso atrás, el pulso martillándome el cráneo. Pensé que era una alucinación, hasta que vi la fotografía clavada en la pared opuesta, sostenida por una vieja grapa oxidada. Era una imagen en blanco y negro. El cuarto, décadas atrás. Y entre un grupo de médicos y pacientes, reconocí sin lugar a dudas mi rostro, no el de ahora, el de alguien que todavía no había nacido. La grabadora se encendió sola, y una voz susurró, desde ningún lugar, siempre vuelven. Después de aquella noche, el hospital dejó de ser el único lugar donde el cuarto existía. Al principio fueron detalles sutiles, reflejos que no coincidían, superficies que parecían demasiado profundas. En el espejo del baño, por un segundo, mi departamento se veía distinto en el pasillo más largo,
las paredes sin cuadros, una puerta al fondo, que no estaba ahí cuando me giraba. Dormía poco. Cuando lo hacía, soñaba con espacios que se ajustaban a mi respiración, cuartos que se ensanchaban cuando dudaba y se cerraban cuando aceptaba. Al despertar, tenía la sensación persistente de que algo había estado observándome medir cada decisión, incluso las más triviales. El tercer día, ocurrió el primer cruce real. Estaba en la oficina revisando planos, otros proyectos, otros edificios, cuando noté una inconsistencia, una línea mal trazada en un plano que yo mismo había dibujado años atrás, un pasillo que no llevaba a ninguna parte. Al acercar el rostro, sentí el mismo descenso leve de temperatura que en San Jerónimo parpadeén. El plano mostraba una habitación adicional, sin número, sin nombre. Arranqué la hoja de inmediato. El papel estaba tibio. Esa noche, al cerrar los ojos, vi la escena antes de que ocurrieran, yo entrando a San Jerónimo una vez más, ignorando llamadas perdidas, convencido de que necesitaba confirmar algo. Y al día siguiente, exactamente como lo había visto, lo hice. El cuarto ya no estaba confinado a un punto fijo. Aparecía donde yo estuviera dispuesto a aceptarlo. Dentro del hospital, las escenas se volvieron más directas. Ya no eran futuros distantes, ni posibilidades abstractas. Eran consecuencias inmediatas, decisiones pequeñas amplificadas hasta volverse inevitables. Si me quedaba un minuto más, la imagen mostraba lo que ocurría. Si me iba, mostraba lo que perdía. Comprendí entonces la verdad más inquietante. El cuarto no se limitaba a mostrar, ajustaba la realidad para alinearla con lo visto. Los correos comenzaron a llegar, llamadas de médicos que no conocía, confirmando citas que nunca agendé. En una de ellas, una secretaria mencionó el nombre del hospital donde, según el cuarto, moriría. La fecha coincidía. Intenté romper el patrón. Me alejé de la ciudad. Dejé el teléfono. Evité planos, mapas, espacios cerrados. Durante unas horas, funcionó. Luego, en una gasolinera de carretera, entré al baño, y el espejo mostraba una puerta detrás de mí, que no existía. Salí corriendo. Esa noche comprendí algo esencial. No importaba dónde estuviera el cuarto. Importaba en qué momento. El futuro que había visto no era una advertencia, era un diseño en ejecución. Y yo estaba avanzando por él, exactamente como estaba planeado. Decidí hacer lo único que todavía no había intentado, intervenir el plano. Si el cuarto funcionaba como una estructura, un diseño, con reglas, límites y objetivos, entonces debía haber una forma de alterarlo. Ningún edificio es perfecto. Siempre hay un error, una carga mal calculada, una grieta invisible. Comencé por lo obvio. Solicité formalmente el aplazamiento de la demolición del Hospital San Jerónimo. Argumenté inconsistencias estructurales, riesgos no evaluados, vacíos en la documentación histórica. El expediente avanzó, hasta que 2 días después, el sistema marcaba el trámite como cerrado, no rechazado, cerrado, sin firmas, sin historial, como si nunca hubiera existido. Volví a los planos originales, donde antes faltaban áreas, ahora todo encajaba. La sala 23 no aparecía, pero tampoco faltaba. El diseño había sido corregido, no para ocultar el cuarto, sino para que nadie lo buscara. Me reuní con un antiguo ingeniero municipal, uno de los pocos aún vivos que había trabajado indirectamente con San Jerónimo. Al mencionar el hospital, su expresión cambió. Me pidió que no grabara la conversación. No era un lugar, dijo, era un filtro. Explicó que algunos espacios no se construyen para contener cuerpos, sino decisiones. San Jerónimo había sido el experimento más ambicioso, capaz de forzar una trayectoria vital hasta volverla estable. Cuando alguien encajaba, añadió, el diseño lo conservaba. Encajaba, esa palabra, me persiguió durante días. Volví al hospital una última vez, decidido a documentar el cuarto. Destruirlo
si era necesario. Llevaba herramientas, cámaras, incluso explosivos, de uso industrial, que jamás debía haber conseguido. No encontré resistencia. El acceso estaba abierto. El cuarto me recibió como si hubiera estado esperándome. Esta vez no mostró escenas. No hubo futuros alternativos ni visiones. Solo una pared limpia y un plano grabado en ella. Era el plano del hospital, con una diferencia. Había una sección resaltada en rojo. No era una habitación, era una función, un flujo, una secuencia de espacios que comenzaban en la sala 23 y terminaban. En Mina entendí la verdad, con una claridad devastadora. Yo no estaba siendo llevado al cuarto. Yo era el cuarto. Las decisiones que había tomado, las rutas que había descartado, incluso mi obsesión por entender, todo había sido parte del ajuste. El edificio no necesitaba existir para seguir funcionando. Solo necesitaba a alguien que continuara el diseño. Antes de que pudiera reaccionar, apareció la última escena. No era mi futuro. Era el de otro arquitecto. Años después, revisando planos antiguos y frunciendo el ceño ante una inconsistencia imposible. Entonces, el cuarto me mostró mi lugar en el plano y comprendí que escapar no estaba contemplado. El día de la demolición amaneció limpio, casi amable. El tipo de mañana que parece ajena a cualquier tragedia. Desde la calle, el Hospital San Jerónimo ya estaba rodeado de vallas, maquinaria pesada y hombres con cascos que bromeaban para matar el tiempo. Nadie miraba el edificio como algo más que un estorbo a punto de desaparecer. Yo crucé la valla sin que nadie me detuviera. Dentro, el hospital estaba distinto, no deteriorado, simplificado, pasillos rectos, ángulos perfectos, superficies neutras, como un modelo conceptual al que se le han quitado todos los detalles innecesarios. El lugar ya no simulaba abandono. Estaba listo en el cuarto, me esperaba donde siempre, o tal vez yo había llegado al lugar donde debía estar. Al cruzar el umbral final, comprendí que ya no había separación entre espacio y recuerdo. El cuarto no tenía forma fija. A ratos era mi departamento a ratos mi oficina, a ratos un pasillo de hospital con luces blancas que no parpadeaban. Todo coexistía, ajustándose a lo que yo era en ese instante. No hubo miedo. Eso fue lo más perturbador, solo una aceptación tranquila, como la que se siente al reconocer un diseño bien resuelto. Entendí, por fin, que el cuarto no predecía el futuro ni castigaba decisiones. Las organizaba, eliminaba el ruido, convertía la vida en una secuencia estable. El estruendo de la primera carga explosiva sacudió el edificio. Polvo cayó del techo, pero el cuarto no se movió. El mundo exterior se desmoronaba, y sin embargo, allí dentro todo permanecía intacto. Las paredes comenzaron a mostrar la última escena. No era mi muerte, era la continuidad. Vi a un hombre joven, otro arquitecto, revisando unos planos en una oficina, iluminada por una lámpara tenue. Fruncía el ceño. Ampliaba una fotografía antigua de un hospital ya demolido. Entre dos bloques documentados, aparecía una puerta que no figuraba en ningún plano. Su respiración se detenía. La duda nacía. Sonreí por primera vez desde que todo había comenzado. La explosión final hizo colapsar San Jerónimo. Desde afuera, el edificio dejó de existir. Polvo, escombros, memoria urbana, borrada. No quedó rastro físico del hospital, pero el cuarto no necesitaba paredes. El último plano se cerró y, en algún lugar, alguien acababa de encontrar una inconsistencia. Gracias por quedarte hasta el final. Hay silencios que hablan y verdades que solo se revelan cuando nadie más está mirando. Si este relato te atrapó, suscríbete y continúa con nosotros en la siguiente historia. Recuerda, no buscamos el miedo. El miedo siempre nos encuentra